La Joyería Mónaco, nuestro auspiciante, va a auspiciar a alguien que va a presentar Marisol. Un placer, Marisol. Sí, un placer realmente y como le dije en privado, pero de nuevo agradecerle la deferencia de atendernos hoy sábado, que sabemos que es una persona muy ocupada. Él es periodista y escritor de un libro. Que vamos a hablar del libro. Sí, terrible, de varios, pero hay uno que es terrible. Vamos a presentar al señor, pero con mayúsculas, señor Fernando Borroni. Fernando, muy buen sábado. Marisol, Alfredo y todo el equipo de Argentilandia te saludan. ¿Ahí nos escuchás bien? Yo los escucho. Ahí está, perfecto. ¿Ahí estamos? Ahí estamos, sí. Puede fallar, dijo Siempre, tu sí, Sam. claro. ¿Cómo estás, Fernando? Bien. Aquí estamos, bien, dentro de todo de todos estos cimbronazos que tiene nuestra coyuntura política, pero bueno, bien, por suerte. Fernando, ¿cómo estás? Alfredo, mi nombre, buenas tardes. Hola, Alfredo, buenas tardes. Primero, antes que nada, te quiero decir algo. En realidad que te lo diga Marisol, a ver, que te lo diga Marisol por algo que pasó ayer, a ver. Sí, fue terrible, algo que pasó ayer en C5. No sé si preguntártelo o decirlo directamente. Qué difícil que es Moreno, ¿no? Ay, sí, ¿qué quiero decir? Mirá, sí, yo le respeto mucho la gestión que él hizo cuando fue funcionario del gobierno de Cristina, ¿no? Me parece que ahí esa lógica de su impronta, de su verborragia, de su posición a veces tan sin escuchar al otro, qué sé yo, bueno, me parece que le fue efectiva en la gestión cuando tenía que enfrentar a Clarín, o cuando tenía que enfrentar a grandes empresas. Me parece que cuando habla para y por y desde el campo nacional y popular, me parece que hay que escuchar un poco más, que hay que salir de un lugar donde uno siempre la tiene clara y el problema son todos los demás. Digo, sí, la parte es difícil, me parece que lamentablemente una persona tan formada y tan preparada, me parece que termina siendo un show y que no sirve, y que no genera reflexión, y que no genera esta cosa de que el peronismo soy yo y los que me siguen a mí, el resto son toda una manga de progres, de socialdemócrata o de no sé qué. Bueno, qué sé yo, no sé, es complicado, pero bueno. Sí, es difícil. Aparte es difícil poder mantener y te cierro puertas porque mis niños gritan, lloran. Y así que sí, es difícil, yo sé difícil. No, pero se ha convertido Guillermo Moreno polémicamente en un gran showman. Bueno, tiene algo de eso, sí. Sí, me da pena porque me parece que es un tipo que puede aportar mucho a la discusión. Ahora, si estamos enamorados del personaje que de la política es un problema. Esto no le pasa solo a Moreno, me parece que le pasa a muchos, ¿no? Y bueno, pero después cuando van a presentarse elecciones sacan menos de un punto. ¿Qué fue lo que...? Me parece que se deberían replantear también las formas en que comunican, ¿no? Fernando, justamente hablando de... No hablando ya saliendo del tema de Guillermo Moreno, pero sí algo que se habló ayer... qué mala que es la comunicación, Fernando, del gobierno, porque ayer Moreno dijo una de las barbaridades que dijo ayer, y es importante que vos lo digas, porque encima del tipo no te deja hablar y no te deja desarrollar. Pero hay algo que dice que está equivocado, Fernando. ¿Sabés que me quiero referir a los jubilados? ¿Por qué todo el tiempo están hablando de que el gobierno le pegó a los jubilados cuando, a mi entender, no sé si estás de acuerdo, los beneficios que le han dado los jubilados, si bien obviamente cobran poco, esto es una realidad, pero entre bonos, entre no pagar los aumentos de luz, de gas, creo que muchos no lo pagaron durante la pandemia, los remedios gratis de vuelta, ¿por qué se empeña, y encima él que es peronista, hablar de este tema y la verdad que devastar al gobierno desde ese lugar, que yo creo que no es así? Por eso pregunto la opinión tuya, ¿no? A ver, de lo que entendí, porque te escucho muy bajo. Primero, el gobierno tiene una mala comunicación. Sí, creo que ahora, bueno, empieza otra política comunicacional. Sacaron al vocero que no hablaba, pero que sí pasaba información a la Nación y a Clarín, que era Biondi. Y ahora me parece que se va a intentar tener otra política comunicacional, que me parece fundamental, porque lo que no puede... El presidente es un gran orador, pero lo que no puede ser es que la comunicación
política de un gobierno sea cuantas veces el presidente tenga ganas de hablar. ¿Se entiende? Sí, sí. Me parece que tiene que haber una política pensada, a quiénes les hablamos, por qué le hablamos, con qué lenguaje le hablamos, qué le queremos transmitir. Me parece que ahí hay mucho de trabajar. Y espero y tengo la esperanza que esto se modifique. Porque fue muy mala la gestión de comunicación del gobierno, estaba muy mala. Y cuando hablo de la gestión de comunicación no me estoy metiendo en el tema de la televisión pública, de Radio Nacional, de qué sé yo. No, ahí uno puede hacer críticas, me estoy hablando de la comunicación presidencial y del gobierno en ese aspecto. Después en lo otro, en lo que tiene que ver con los medios del Estado también se puede analizar, pero bueno. Con respecto al tema de los jubilados, a ver, yo creo que económicamente el gobierno está mal, por donde se lo mire está mal. Por supuesto que está mal por lo que significó la política de endeudamiento, de quiebre de la industria, de quiebre de la pyme, de tarifazo que dejó Mauricio Macri, sumado a una pandemia que paró la economía, definitivamente. Ahora, a partir de ese escenario, digo, el presidente no tiene la culpa de esa situación económica, pero sí tiene responsabilidad porque ya lleva 2 años gobernando. Y llega un momento en donde el discurso, por más que sea cierto, de lo que dejó Macri y de lo que dejó la pandemia, no te da de comer ese discurso Claro. a los 20 millones de pobres que hay en Argentina. Entonces, yo entiendo que es muy difícil, yo entiendo que se han hecho esfuerzos. Lo que entiendo es que esos esfuerzos no sirven. ¿Sirvieron en su contexto? Quiero decir, ¿el IFE sirvió? Claro. ¿El ATP sirvió? Sí. ¿El congelado de tarifas sirvió? Sí. ¿Esta transformación que se hizo con las jubilaciones sirvió? Sí, hasta un punto. El aumento de las paritarias, en algunos casos al 40%, y sí, lo que pasa es que si no puedes controlar los precios, ninguno de todo esto sirve. Y además, no se puede pensar una política económica de parche. No se puede pensar una política económica si no se quiere tocar la estructura redistributiva en la Argentina. Y eso es lo que pasa. Este gobierno, el ministro de Economía, no tiene una mirada de transformación de la economía. Tiene una mirada de administrar la economía tal cual está. Entonces digo, no digo que esté ni bien ni mal, digo, particularmente a mí no me gusta. Porque acá lo que hay que transformar es una estructura económica que es desigual. Entonces la cosa está mal. Si llegás al salario mínimo vital móvil, va a llegar a 33.000 pesos o 35.000 pesos en febrero del año que viene. Claro, claro. Fernando, mira, yo quiero preguntarte esto. Vos, a ver, y esto lo digo absolutamente honestamente. Sos uno de los mejores periodistas que ve la realidad y que la comunica de acuerdo a una cuestión objetiva. Entonces, háblame fuerte que no te escucho nada. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. Bueno, ¿sabés que quiero hacerte un comentario? A ver, uno ve todo lo que está pasando con la crisis, todo. El año pasado se dio el IFE hasta noviembre. El IFE se levantó en diciembre, cuando diciembre, primero que es un mes terrible para los argentinos, ya lo sabemos. Sí. Vienen las fiestas, a ver, quizás con ese IFE en diciembre, mucha gente hubiera estado con otro humor porque ya sabemos, las fiestas y bueno. ¿Vos crees que eso fue también uno de los puntos que la gente, con la que la gente se quedó mal, muy mal? Estamos hablando, Fernando, son 9 millones de personas que están afuera del sistema. Lo vieron en ese momento, o sea, no sé por qué hoy no lo ven, pero ¿qué pensás con respecto a eso que te digo? Con respecto a diciembre, ¿no? Que fue terrible. Sí, bueno, está bueno lo que planteas porque en realidad uno lo puede analizar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, que siempre son de la mano. Desde el punto de vista económico se necesitaba más en diciembre que en los meses anteriores, pero además, en términos de la necesidad económica, por supuesto que se tendría que haber seguido dando el IFE. Pero además, desde la lectura política, como vos muy bien decís, no podés en diciembre, que la gente estaba encerrada, sin laburo, con la angustia de la pandemia, con el miedo de la pandemia, y en plenas fiestas. Donde por lo menos, qué sé yo, nada, comprarte algo para tomar y para comprarte un pan dulce. O sea, quiero decir, lo sacás en ese momento, es una falta de lectura política, es una falta de conciencia de lo que realmente pasaba en los barrios, que creo que es la resultante también de las elecciones. Porque diciembre es un mes que tensiona a las sociedades
sobre todo la sociedad argentina, por la historia de lo que fue el 19 y 20 de diciembre del 2001, pero sobre todo porque aquellos marginados por un modelo que margina sistemáticamente a aquellos que no llegan a fin de mes con su salario, en el mes de diciembre lo sufren más, porque se rompen el lomo laburando todo el año, y aunque sea, si en mayo no les alcanzó la guita, en agosto no les alcanzó la guita, quieren tener una linda mesa de Navidad. Entonces diciembre es un momento que, si vos no podés tener ese momento de encuentro con la familia, pensemos pre-pandemia o post-pandemia, digo, y compartir una cena humilde, pero donde sientas que la podés disfrutar, entonces todo se tensiona. Esa falta de lectura política es grave, pero se transforma en realidad en lo que, bueno, fue sin duda el resultado electoral. Y que Cristina después con la carta termina advirtiendo, yo esto lo venía diciendo, pero aparte todos lo veíamos. Hay una cosa que, yo sé, a mí algunos compañeros peronistas me dicen que soy un progre, y los progres me dicen que soy peronista, bueno, cada uno diga lo que tenga ganas. Ahora, yo lo que digo es, no es sensato, me pregunto, no es sensato que en un país donde vos tenés casi al 60% de los niños y niñas menores de 16 años que son pobres, en un país donde tenés 46, casi la mitad entre la pobreza y la indigencia, ¿no es sensato que el gobierno de turno pierda las elecciones? Es sensato. Yo no estoy diciendo que es lo que quiero, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que está bien. Es que está bien. Porque sobre todo no tuviste una política comunicacional firme donde aquellos que la están pasando cada vez peor, al menos te vayan a votar, porque sean conscientes que lo que está del otro lado es mucho más dañino para todos. Entonces me parece que terminó estallando algo que se venía conteniendo, que cuando muchos criticábamos a algunas medidas del gobierno, entre estas, esa que vos decís de levantar el IFE, o de haber hecho la asignación universal, el aporte solidario por única vez, bueno, nos acusaban de que le hacemos jugar a la derecha. Evidentemente no. Enseguida se dice eso, se le hace el juego a la derecha, es una locura, Fernando. Bueno, pero el juego a la derecha se lo hacen aquellos que están más preocupados porque si el fondo le dice que sí o que no, a que su pueblo tenga trabajo, Digo, sí, totalmente. Bueno, ahí está, entonces digo, Cristina te plantea hay un ajuste y Guzmán dice no hay un ajuste. Lo dijo Guzmán el otro día en nuestro programa de la mañana con Víctor Hugo, ¿no? Yo soy uno de los que a Cristina le decía que no, dijo Guzmán, textual. O sea que no solamente le confirmó que lo que Cristina decía en la carta que era verdad, que tuvo 19 reuniones donde le dijo así, no va, terminen de ajustar, y él reconoce, yo fui uno de los que le dije que no. Bueno, a ver, si para el ministro de Economía en la Argentina no hay un ajuste, bueno, sí, lo hay, y está bien que Cristina ponga el límite, y está bien que existan las tensiones, pero bueno, la realidad tiene que cambiar, digamos, y urgente. ¿Vos crees que, y esto también es una pregunta de análisis político, según tu criterio, como dije antes, es muy interesante siempre tu análisis, de acuerdo a lo que pasó y el escándalo que se armó obviamente desde los medios hegemónicos, ¿no?, que se hizo más grande el tema, pero también no nos olvidemos que hubo una situación de un vacunatorio VIP que lo han manejado hasta el cansancio. Si la gente del gobierno no vio, por ejemplo, lo que dijimos del IFE, tampoco vio que poner de candidato a Daniel Goyán, con todo el respeto que me merece, pero es médico, y con toda esa situación del vacunatorio VIP, ¿no crees que también fue un error, Fernando? No, en eso voy a disentir. A ver. No, yo creo que Daniel Goyán es una ficción extraordinaria. Sí, eso ni lo dudo, No. Parece que la gente vinculó, yo creo que más que el vacunatorio VIP, que quedó un poco atrasado, y que quiero decir que no fue tan así en algunos casos. Conozco muchísimo, a ver, digo, el caso de Eduardo Valdés lo conozco muy bien, el caso de Felipe Solá lo conozco muy bien, los convocaron desde el gobierno a que vayan a darse la vacuna porque viajaban. Sí, eso estoy de acuerdo y absolutamente. Con el equipo presidencial, digo, hubo muchos casos, pero yo creo que lo de la vacunación VIP quedó un poco atrás porque también hubo vacunación VIP en la ciudad de Buenos Aires, Sí, no, y aparte lo que pasó en Corrientes, Fernando, eso fue otro escándalo exactamente. Entonces, mayúsculo. Lo que sí yo creo que afectó fue la foto. Eso crees que sí, eso sí.
La foto sí, y está bien. Y está bien que haya afectado. Está bien. A ver, no se pueden cometer esos errores, si son errores. En la política tenés que ser, por sobre todas las cosas. Pero además de ser, tenés que parecer. Entonces, la explicación de, bueno, era el cumpleaños de Fabiola, ¿y a mí qué me importa el cumpleaños de Fabiola? Claro. Pero lo digo con cariño, ¿a mí qué me importa el cumpleaños de Fabiola? Si hubo gente, hubo familias que perdían a su familia y no lo podían ni despedir. ¿Cómo no le va a dar bronca la foto? Está bien que le dé bronca la foto. Está muy bien, porque fue una ofensa la foto. Fue una ofensa. A ver, acá hay que separar después cómo vos resistís comunicacionalmente la avanzada, porque este es el nudo en el que estamos siempre. Quiero decir, el gobierno comete un error garrafal, como la foto, y la oposición a partir de la foto se quieren subir al podio de la ética y la moral. Entonces, ¿qué terminás haciendo? Salir a criticar a la oposición acá y dicen, ustedes no me abren de ética y de moral. Ustedes no. Pero sin embargo, en el planteo de fondo tienen razón. ¿Se entiende lo que digo? Sí, aparte... tienen razón, pero que te lo digan ellos te dan bronca. Es el demonio, viste, rezando el Padre Nuestro. Sí, le abrí la puerta, le abrí la puerta totalmente. Pero le abrí la puerta a vos. Exacto. Entonces, bastante con que ellos, si no tienen con qué atacar a los gobiernos populares, lo inventan, como para que vos le des la bandeja servida, sin que necesitas que ellos inventen nada. Pero lo peor es que esa foto la da Biondi. Sí, con la ya sabemos que a ver, pero de vuelta, Fernando, nadie sabía que Biondi era el novio de la persona que filtró todo, se supone que filtró todo, o sea, una periodista del diario más... A ver, yo no la conozco a la colega del diario de la Nación, que es pareja del ex de Biondi, pero o su compañera revisaba el celular todos los días, y Biondi no se da cuenta, o Biondi se la mueve. Suena raro, Fernando, sabemos cómo es. Digo, yo creo en Cristina cuando dice, vos tenés un operador adentro del gobierno. Yo sé, y discúlpenme que no le puedo dar nombres y que no puedo, pero yo sé cómo esa persona llamaba por teléfono a colegas míos para pasar información y después la información era mentira. Eso lo sabíamos todos. Pero bueno, ahora, qué sé yo. Si vos permitís también que te escriba el diario Irigoyen y no... A ver, si vos hablas más, si yo soy presidente de la Nación y tengo de vicepresidenta a Cristina, no la llamo nunca, sí. Y solo me reuní 19 veces en 2 años, bueno, qué sé yo, yo le quemaría la cabeza, ¿no? Totalmente. No, se supone... Bueno, no, está bien, el presidente es Alberto Fernández. Listo, te voy a dejar con Marisol, lo último que te voy a decir, que es un comentario, parece que por ahí se subió un poco la espuma a la cabeza de alguien, ¿no? La cúpula, por decirlo... Pero todo subiste, es política, a mí la tensión no me asusta. Sí, yo creo que sí, yo creo que el presidente tiene la oportunidad tiene una oportunidad histórica, aún la tiene, porque tiene el peronismo unido, porque tiene un pueblo que está esperando que cumpla con lo que prometió, y porque tiene vicepresidenta la vida popular más grande de los últimos 50 años. Si vos no podés aprovechar eso. Ayer Gerardo Romano en mi canal, con Daniela, con Antonio, le decía, Mauricio Macri ganó por pocos votos en un balotaje y gobernó como si hubiese ganado por más del 50% de los votos. Excelente lo de Gerardo. Mayoría absoluta. Y Alberto ganó con por el 48% de los votos y parece que hubiese perdido. Y bueno, tenía razón. Esa es la conclusión de todo, Marisol. Fernando, quiero preguntarte, justamente por un colega del canal de C5, colega y compañero tuyo, tuvo unas críticas muy puntuales y un poco ásperas en torno a los planes sociales y habló de las motivaciones del ciudadano a que voten al libertario Milei. Estoy hablando de Elio Rossi. Sí, yo lo escuché, a ver, respeto la opinión de todos, sobre todo de mis colegas, que no la comparto, por supuesto. Digo, yo creo que los programas sociales están bien. Yo defiendo siempre los programas sociales, porque los programas sociales son la clara evidencia de que el Estado está ausente en otros derechos que son previos y que son fundamentales. Si el Estado va y te da un subsidio por falta de trabajo, si te da la tarjeta alimentar,
si te da, ¿por qué te lo da? Porque en algún punto está reconociendo que vos no tenés trabajo, que vos no tenés posibilidad de comer. Entonces el programa social, en términos, si se quiere, políticos conceptuales, es una advertencia del Estado de que está fallando. Entonces funciona como un paliativo mientras debe solucionar los problemas estructurales. Entonces, y además lo defiendo porque el que tiene hambre hoy. Ahora, y el tiempo, la palabra tiempo, y hay tiempo, el tiempo siempre es un privilegio de los que pueden esperar. Para los que no pueden esperar, la palabra tiempo es una roca sobre la espalda. Para los que tenemos trabajo, una casa, y gracias a Dios nos va bien, el tiempo es otra cosa. Bien, entonces, el programa social sale a atacar la necesidad urgente, entonces lo reivindico. Bien, existen movimientos sociales, algunos dirigentes sociales que hacen de esos programas su propio negocio, sí existen, como existe en todos los aspectos, ¿está? Existen los médicos que con los laboratorios hacen su negocio, entonces te recetan lo que a ellos les conviene para que después le den viajes gratis a Nueva York, y esto no es un chiste, es así. Entonces digo, está mal, pero funciona, y hay otros que no, Yo defiendo los programas sociales. Ahora, lo que digo es que nosotros no podemos sostener una economía sobre programas sociales. Totalmente. Tenemos que sostener una economía sobre el trabajo. El trabajo es el ordenador social por excelencia. Cuando hay trabajo, hay consumo. Cuando hay trabajo, hay menos delitos. Cuando hay trabajo, hay posibilidad de educación. Cuando hay trabajo, bueno, gobernar es trabajar, decía Perón. Sí, hay que generar trabajo. Y esa es la manera de ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y los argentinos, las argentinas, cuando tenemos plata, nos gusta gastar. Bien, entonces, me parece que va por ahí. Tema Milei, yo soy de los que le bajo el precio a Milei. Todo el mundo está, grandes analistas que respeto, intelectuales, colegas, y dicen, bueno, analicemos Milei, la preocupación de Milei. Milei es un personaje que vale lo que vale y dura lo que dura. Es una realidad muy de la ciudad de Buenos Aires, muy metropolitana, con un discurso que tiene que ver, que es un discurso fácil, sencillo, con características nietzscheanas, digamos, de una cosa bastante nazi, xenófoba, que es un sector de la antipolítica y que es aquello que se le cae al PRO como votante. Pero vale lo que vale, dura lo que dura. Seguramente lo vamos a tener como diputado, va a ser su show, pero la Argentina no es un país que vaya a tener a Vox como partido político. Digamos, entonces es un personaje novedoso para el momento. Sí, pues sí, puede generar daño, pero es circunstancial. No es el nacimiento de una derecha reaccionaria, no es el nacimiento de la intolerancia. La intolerancia estuvo siempre. El problema es que aparece un personaje que puede concentrar lo que alguna vez estuvo en gran porcentaje de la sociedad. Pero Milei va, porque nosotros tenemos que pensar la política en términos federales. Milei que va a la provincia de Buenos Aires, mira cómo le fue a Esper. Digamos que Esper vendría a ser un Milei perfumado, digamos, pero... Claro. Digamos, anda, que Milei vaya al Chaco, que Milei vaya a surtir no es nadie. Hace ruido acá, preocupa que haya jóvenes que entiendan que la política es despreciar las instituciones, despreciar la democracia. Esta idea del león y del cordero es una idea de Nietzsche, digamos, filósofo alemán, un gran filósofo, pero que sin embargo, sin querer, plantó las bases de lo que fue el nazismo, sin querer, porque no era su intención. Esta idea del hombre león, que se lleva todo por delante frente al hombre cordero, que vendría a ser el peronismo, para mí, mira, pero hay gente que no está bien, y que el mismo modelo se lo termina comiendo. Es lo que le pasó a Trump. A Trump se lo comió el mismo modelo norteamericano, y a Bolsonaro, son como monstruos políticos, ¿no? La monstruosidad política. A Bolsonaro se lo come el mismo modelo brasileño, que está todo bien, que necesita un Bolsonaro, que necesita un Trump, pero lo necesita para aplicar políticas económicas y culturales, pero que no les haga poner en riesgo el modelo. Trump llegó hasta tal punto que se generó un autoatentado en el Capitolio. Entonces, los que manejan el modelo de los Estados Unidos, que son los laboratorios, que son los que venden armas, dicen, este cerebrado, ¿qué le pasa? No, hasta acá. Bueno, un poco de esto. Milei desaparece en 2 años, no es nadie, Milei. Fernando, la última pregunta y para no quitarte más tiempo, un acontecimiento, vamos a decirlo así, algo muy importante que pasó estos días, ¿qué te pasó a vos y al profe Romero? Solidarización total desde nuestro medio. ¿Qué pasó en Radio del Plata? Bueno, gracias primero, gracias. A ver, lamentablemente Radio del Plata viene hace mucho tiempo con todos dueños que compran las acciones de la radio, quieren levantar la radio, van, vienen, y está así hace muchos años. Yo estoy hace tiempo con la gestión de
de Grupo Octubre, cuando tenía parte de Radio del Plata, después el Grupo Octubre empezó con los Ferreira, después se van los Ferreira, llega el Grupo Octubre, toda esa etapa de historia, después el Grupo Octubre se va, lo compran otros empresarios, a mí me convocan nuevamente Fabiana Segovia y Antonio Fernández Llorente, a los que les estoy muy agradecido, que siempre me dejaron trabajar con absoluta libertad y me dieron esa confianza, y ahora aparecieron otros dueños. Por supuesto, Fabiana Segovia renunció ya hace tiempo, Antonio Fernández Llorente renunció también hace 15 días, aparecieron unos nuevos dueños que quieren otra línea editorial en la radio, que no tenga que ver con el kirchnerismo, que no tenga que ver, quieren una cosa más, qué sé yo, como caraturarla todavía. Nada, quieren otra línea editorial, que no es la línea editorial del campo nacional y popular, sino medio una lógica de cierta antipolítica o de cierta cosa de populismo de derecha, no sé, medio raro. Y bueno, y yo me enteré por un periodista de La Nación. Por Pablo Montagna, sí. Por Montagna. Por Pablo Montagna, sí. A ver, les cuento con sinceridad, a mí en la tarde me llama una productora mía, trabaja conmigo, no mía, que me dice, Fer, mirá, acá hay una lista, porque hicieron eso, que hay una lista donde está tu nombre, de Horacio Berbisky, que es el profesor Romero, y de una lista más de gente de acá de la radio, que dice que no van a seguir más en la radio y que la van a echar. Porque fueron y dejaron una lista en las mesas, una cosa... Horrible. Son una banda de patoteros, los que asumen son una banda de patoteros, eso te lo puedo garantizar. Pero patoteros de verdad, que te aprietan, que te insultan por tengo una cantidad de audio, bueno. Ahora, digo, a mí no me preocupa, porque qué sé yo, que cada uno da lo que quiere en su vida. Y entonces me comunica eso. Digo, bueno, mira, a mí nadie me dijo nada. Pero bueno, yo esta tarde fui al canal, cuando salgo del canal, tengo una llamada perdida de alguien que no conozco, me llama un colega, un compañero de la radio, de Recursos Humanos, a decirme que el nuevo director de la radio, Lucio Di Matteo, quería charlar conmigo mañana. Lucio Di Matteo es el economista que está en América, ¿ese mismo? ¿Ese es? Ese, sí. Que trabajaba con Mauro Viale. No solo con Mauro Viale. Bueno, no importa. Me sorprende. Algunos que están escondidos en la embajada. Sí, pero, totalmente. Y bueno, y me dicen eso. Bueno, yo automáticamente, digamos, a mí la radio institucionalmente lo único que me dice es a la noche, a la tardecita de ese día, me dice que tenía una reunión otro día, nada más. Pero yo tenía el comentario de esta productora, y bueno, y después me aparece el tuit de Pablo Montaña, y Pablo Montaña me llama, me dice, mira, disculpame, yo voy a estar bien, tenías una información, la publicaste. Entonces después hablé hablé por teléfono, porque me exigían que vaya a la radio a una reunión, y yo digo, a ver, si primero le avisan a los medios, y después le avisan a los periodistas que van a echar, yo no voy a tener 2 minutos llamarme por teléfono y decirme lo que tenés que decir. Claro. Bueno, y me dijeron que es una cuestión presupuestaria. Bueno, está bien. Y me exigieron que vaya a terminar el programa. Le dije, no, mira, yo no voy a ir a hacer el programa a despedirme, me pidieron que me despida bien de la radio. Bueno, yo no voy a despedirme, a hacer el último programa cuando vos a mí no me convocaste a una reunión, no me explicaste la situación y no me dijiste se termina el programa a fin de mes. No, le avisaste a los medios, fue todo desprolijo, qué sé yo. Así que yo no voy a despedirme de nadie, los oyentes saben cómo son las reglas de juego, yo no subestimo a quien me escucha, sé que lo entiende perfectamente y hay que seguir, eso es así. Yo lo que lamento es que lamento por los trabajadores de Radio del Plata, hombres y mujeres que vienen perdiéndose un montón de tiempo por sostener esa radio y que todavía Radio del Plata no puede recuperar lo que es. Ahora, si alguno cree que de Radio del Plata, una radio que fue toda la vida del campo nacional y popular, que fue oposición al menemismo, que tuvo gente como Alfredo Castelo, que tuvo gente extraordinaria en esa radio, como por supuesto Sandra Russo, si alguno cree que van a poder derechizar Radio del Plata, no saben quiénes son los oyentes de Radio del Plata, no tienen ni idea. Pero bueno, que lo hagan, me parece bien. Fernando, la verdad que, bueno, primero, y de vuelta como dijo Marisol, la solidaridad absoluta, lo que decís vos, obviamente que es, si quisieron que vayas a decir y despedirte de la gente, eso se llama patotear, esa es la verdad. Así que, bueno, por último, nada,
necesito un minuto que me hables de la verdad que el libro de la Inquisición neoliberal, la verdad que es algo... No te escucho. ¿Ahí me escuchás? Ahora sí. No, quiero decirte que necesito un minuto que me expliques un poco de ese gran y maravilloso libro, La Inquisición neoliberal, que es maravilloso y recomendable. Bueno, a ver, la Inquisición neoliberal, creo que te escuché eso, porque te escuché bajito. La Inquisición neoliberal fue mi primer libro, que es un libro que recorre lo que, a mi entender, fueron los años del macrismo, ¿no? Y es un libro que quiero mucho porque es mi primer libro y aparte que le fue muy bien y que pude recorrer muchas provincias de nuestro país que me invitaban a presentar el libro. Y en un momento de resistencia, yo siempre pensé que ese libro tenía que ser un libro que a mí me gusta que los libros se embarren, como le digo yo, ¿no? Quiero decir, no me gusta la lógica del libro que se vaya a comprar a la librería, sino me gusta el libro que uno lo toma como una mochila y sale a recorrer con el libro para discutir la política, para pensar lo que nos pasa. Y yo lo pude hacer con la Inquisición neoliberal y fui muy feliz, porque me parece que humildemente aportó a lo que fue la resistencia. Yo me iba a rincones de la provincia de Buenos Aires o del sur argentino, del norte argentino, a presentar el libro y me encontraba con tantos hombres y mujeres que resistían al macrismo y que el libro era un punto de encuentro para contarnos cómo estábamos resistiendo. Y ustedes saben que a partir de esa vivencia pensé, yo ya sentía en esa época que mi segundo libro tenía que ser el que es en realidad que se llama Victorias Populares, porque yo vi tanta resistencia organizada de tantos pibes jóvenes, de gente mayor, que dije, mi segundo libro tiene que hablar de lo que podemos construir como pueblo, de nuestras victorias. Entonces está ahí Victorias Populares, que es desde el 17 de octubre hasta nuestros días, que es todo el recorrido de la Patria Grande, ¿no? Y bueno, hoy lo voy a presentar a Escobar, y así que estoy contento. Y si Dios quiere que esta pandemia pasa, vamos a empezar a poder recorrer con Victorias Populares el país, porque me parece que también tenemos que hablar no solamente de lo monstruoso que es el enemigo, sino también de la belleza de las ideas que defendemos nosotros, ¿no? Excelente, bueno, sabés que nosotros te hicimos una nota para otro medio en Neuquén, más Radio 923. Sí. Ahora que está todo abierto, vamos a difundir tu libro y vamos a hacer todas las gestiones para que vayas a la Patagonia a presentar este libro nuevo, que la verdad nos parece maravilloso, Fernando. Gracias, querido, muchísimas gracias. Bueno, Fernando, te agradecemos un montón. Ahí te saluda Marisol, de mi parte, la mejor, y felicitaciones por tu crecimiento en C5N, ¿eh? Cada vez, bueno. Sí, lo seguimos siempre, así que felicitaciones de mi parte. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, te vemos en C5, ¿y dónde te podemos escuchar? Y estamos de lunes a viernes en la 750 junto a Víctor Hugo, de 9 a 12. Bueno, y ahí en C5N, y seguramente ahí si se abre alguna puerta en alguna otra radio, y ahí estaremos también. Y si no, bueno, nada, donde haya alguna posibilidad para expresarse, ahí vamos a intentar estar. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo, te seguimos viendo C5N, te escuchamos junto a Víctor Hugo, también otro gran trabajo, y agradecidísimos por la entrevista. Bueno, un placer, gracias a ambos, beso grande.